Ahora que hemos estudiado el reino y la benevolencia de Dios y hemos considerado la lealtad que Él requiere de nosotros, estamos listos para ver lo que Apocalipsis dice acerca de las consecuencias que resultan de la lealtad y de la deslealtad a Dios. En esta sección nos enfocaremos en las consecuencias que la humanidad recibirá cuando Cristo regrese para traer el reino de Dios en toda su plenitud. El libro de Apocalipsis menciona muchas recompensas y bendiciones por la obediencia y muchos castigos y maldiciones por la desobediencia. Y un gran número de estas pueden ser experimentadas en la era presente. Pero en este punto de nuestra lección nos enfocaremos en las consecuencias que vendrán cuando Cristo regrese. Todos los cristianos evangélicos esperan el tiempo cuando Cristo regrese, para rendir un juicio final tanto para los justos como para los injustos. En una lección anterior, sugerimos que este juicio final se muestra en los ciclos del juicio en las 4 visiones que Juan recibió. Aunque no todo el mundo está de acuerdo con este punto de vista, la mayoría de los cristianos todavía afirman la naturaleza general del juicio que Juan describió. El juicio final es una consecuencia necesaria del pacto que Dios hizo con Cristo como rey vasallo. Cristo está reinando como rey para llevar a cabo la renovación de los cielos y la tierra, por lo que la creación mostrará completamente la gloria de Dios. Para que esto suceda, la bondad debe ser recompensada y bendecida, mientras que la maldad y la rebelión contra el reino de Dios debe ser castigada y eliminada. Estudiaremos las consecuencias de la lealtad y deslealtad a Dios en 2 partes. Primero, veremos las maldiciones finales que caerán sobre aquellos que fueron desleales a Dios. Y segundo, consideraremos las bendiciones finales de los cielos nuevos y la tierra nueva que serán dadas a aquellos que sean leales. Vayamos primero a las maldiciones finales en contra de los enemigos de Dios. El libro de Apocalipsis enumera por lo menos 3 elementos que son incluidos en las maldiciones finales en contra de los enemigos de Dios. El primero que mencionaremos es la destrucción del dragón, la bestia y los falsos profetas. El dragón y sus seguidores se han opuesto a Dios a través de la historia humana. Satanás estaba en el jardín del Edén tentando a Eva para que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, y sus ejércitos trataron de vencer a Dios y a su reino desde entonces. Pero cuando Jesús regrese, Satanás será finalmente vencido por completo. Apocalipsis capítulo 19, versículos 19 al 21, enseña que la bestia y el falso profeta serán capturados y arrojados al lago de fuego. Y en el capítulo 20, versículos 9 y 10, se muestra que el dragón mismo será derrotado y arrojado al lago de fuego, donde no será capaz de lastimar nunca más al pueblo fiel. Y todas las fuerzas demoníacas que han peleado a su lado compartirán esa misma destrucción eterna. Una segunda maldición final será la derrota de los reyes y las naciones enemigas. En muchos lugares, Apocalipsis describe la destrucción de los reyes y las naciones que son enemigos de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 al 17, explica que los reyes de la tierra, como los generales, los ricos y los poderosos, desearán que las montañas se caigan sobre ellos para salvarlos de la ira del Cordero. Esto aparece para representar el juicio de Cristo contra todas las autoridades humanas que se oponen a su reino. En Apocalipsis capítulo 19, versículos 15 al 21, Jesús aparece sobre su caballo blanco, dirigiendo los ejércitos celestiales y derrumbando a los reyes de la tierra para que podamos reinar en su lugar. Y en Apocalipsis capítulo 16, versículo 19, Dios hace que Babilonia beba del cáliz del vino del ardor de su ira. Como vimos en una lección anterior, Babilonia es símbolo de las fuerzas humanas y gubernamentales que se oponen al reinado de Cristo. Y este versículo vívidamente retrata que todas estas naciones y sus gobernantes serán forzados a sufrir la completa ira de Dios debido a su desobediencia. Una tercera maldición será la condenación de los incrédulos. No solo los reyes y las naciones rivales serán destruidos al regreso de Cristo, sino que cada habitante no creyente de estas naciones recibirá el juicio final de Dios como una consecuencia directa de su rebelión personal contra Dios.
Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 14, versículos 17 al 20, dos ángeles reúnen a todos los incrédulos de la tierra y los echan como racimos de uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 20, todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego. Escuchemos la descripción de Juan en Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 al 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí Juan describió el futuro castigo de todos los incrédulos. Cada uno de ellos será arrojado en el lago de fuego para sufrir la eterna ira de Dios porque ellos pecaron contra Él. Cuando pensamos acerca del mundo que nos rodea y la gente que es incrédula, ¿qué es lo que deberíamos pensar de ellos? ¿Qué actitud deberíamos tener hacia ellos? Podemos ser tentados a tener una actitud de superioridad acerca de nosotros mismos, especialmente si ellos nos han tratado mal o si ellos se han burlado de nosotros. Pero pienso que Jesús querría que tuviéramos la actitud de desear servirlos, de tener compasión, de verlos como los perdidos, porque no sabemos quién va a cambiar. Y por eso queremos servirles, predicándoles el Evangelio y con la esperanza de que van a responder. Cuando pensamos en el otro lado del juicio, ¿cuál debe ser nuestra actitud entonces? Debemos tener un sentido de compasión y tristeza hacia ellos. Y deberíamos querer en ese punto tener una conciencia clara de que les ofrecimos amor mientras tuvimos la oportunidad de predicarles el Evangelio y que ellos no serán capaces de decir, si tú sabías, ¿por qué no me hablaste de Cristo? Así que tenemos que estar viviendo con ellos con miras al futuro, no condenándolos de antemano, sino sirviéndoles y ayudándoles a encontrar el rescate en Cristo. Puesto que el libro de Apocalipsis muestra que los enemigos de Dios serán condenados y destruidos en el juicio final, nuestra actitud hacia los no creyentes debería ser de valentía, porque sabemos que al final la victoria le pertenece a Cristo. No debemos ser intimidados por las amenazas hechas por los incrédulos, que odian nuestra fe y a nuestro Señor. Al mismo tiempo necesitamos tener compasión. Reconocemos que la demora del regreso de Cristo es por el amor de los escogidos por todo el pueblo de Dios. Incluso los juicios providenciales asociados con las trompetas son señales y sonidos de advertencia, llamando al arrepentimiento. Viene el arrepentimiento por medio del Evangelio y así tenemos que dar testimonio. También necesitamos humildad, porque el recordatorio de que la rebelión contra Dios al final traerá juicio nos recuerda lo que nos merecemos. No somos superiores a los incrédulos de hoy. Una vez fuimos enemigos y Dios nos trajo por gracia a través de la fe a la unión con Jesús. Tan espantosas como suenan las maldiciones del juicio final, tenemos que recordar que esas maldiciones son absolutamente justas. Los incrédulos serán juzgados porque ellos merecen ser castigados por su desobediencia. Dios es rey sobre su creación, y es pecado y rebelión desobedecerle. Y aunque sea doloroso, la justicia de Dios demanda que el pecado y la rebelión sean castigados. En ese sentido, castigar a los malvados es un aspecto central del reinado justo de Dios. Ahora que hemos visto cómo las consecuencias del pecado y la deslealtad son derramadas en las maldiciones finales, veamos las consecuencias de las bendiciones finales que serán concedidas al pueblo fiel de Dios en los cielos nuevos y la tierra nueva. En el juicio final de Dios contra el pecado, todas las fuerzas espirituales y gubernamentales que se opusieron a su reinado serán erradicadas de este mundo, y todos los incrédulos serán juzgados con ellas. Después, la creación será purgada de los enemigos de Dios, el universo mismo será renovado, resultando en un nuevo cielo y nueva tierra para el pueblo fiel de Dios y para disfrutarlo por siempre. Apocalipsis capítulo 21 versículos 1 al 5 describe la nueva creación de esta manera. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Una gran voz del cielo que decía, las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo,
He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Mencionaremos 3 bendiciones finales de los cielos nuevos y de la tierra nueva que Juan dijo que vendrían a aquellos quienes han sido leales a Dios. Primero, habrá una completa renovación o renuevo de la creación. Apocalipsis capítulo 21 versículos 1 al 4 dice que el primer cielo y la primera tierra pasaron, indicando que iban a dejar de existir en algún sentido. Encontramos una idea similar en lugares como 2 de Pedro capítulo 3 versículos 10 y 11, que habla acerca de que el mundo actual es destruido para hacer camino a uno nuevo. Pero Apocalipsis capítulo 21 versículo 5 describe los nuevos cielos y la nueva tierra en términos de renovación, indicando que en lugar de desaparecer completamente, la vieja creación será restaurada o renovada. Esta misma idea también está presente en pasajes como Romanos capítulo 8, versículos 19 al 22. Estos pasajes enseñan que habrá una continuidad sustancial entre las dos creaciones y no solo una semejanza. Apocalipsis capítulo 21, versículos 24 al 26, incluso afirman que la gloria y esplendor de las naciones serán traídas a la Nueva Jerusalén, sugiriendo que los aspectos redimidos de nuestras vidas presentes serán llevadas al nuevo cielo y a la tierra nueva. Como resultado, la mayoría de los teólogos concluye que la presente creación no será completamente destruida y reemplazada. En su lugar, será radicalmente transformada. Bueno, vemos en Apocalipsis que hay ciertamente elementos en la Nueva Jerusalén que parecen ser muy reflexivos y de hecho idénticos a las imágenes que vemos en Génesis capítulos 2 y 3. Con el principio de la creación, cosas como el árbol de la vida. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué representan? Bueno, hay probablemente diferentes maneras de interpretar eso, pero pienso que una lectura superficial de esto es que van a ser elementos de la Nueva Jerusalén, que de hecho se conectan muy bien con la creación que fue ofrecida y presentada inicialmente. En un sentido, va a ser un cambio que está en el horizonte con la nueva era, pero no va a ser un cambio completo. Habrá vestigios de esa creación que Dios originalmente formó, que aún continúan y están desempeñándose y acomodándose. Realmente no vemos un cambio de una realidad a otra, sino que vemos una transformación de la realidad actual, una renovación en esta nueva realidad. Imágenes y simbolismos, como el árbol de la vida, que nos ayudan a remarcar la continuidad entre estas dos realidades. Esta transformación será una renovación de fondo, haciendo un mundo aún mejor que lo que era cuando fue por primera vez creado. La creación entera será santa y pura, perfecta para que Dios habite. Como el ángel anunció en Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Otro aspecto críticamente importante de la restauración de la creación es mencionado en Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. Y no habrá más maldición. En los cielos y tierra nuevos, el castigo que Dios dio a Adán y Eva en el jardín de Edén finalmente fue levantado. Pasajes como Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19, capítulo 5, versículo 29 y capítulo 8, versículo 21, dejan claro que los cielos y la tierra presentes han sido maldecidos y corrompidos por la caída en pecado de la humanidad. La tierra resiste los intentos de cultivar los alimentos. Los animales salvajes actúan violentamente contra nosotros. Los desastres naturales como las inundaciones, terremotos y huracanes traen sufrimiento a la gente en todo el mundo. Y los microorganismos causan enfermedades y aún la muerte. Pero cuando Cristo regrese, Él librará al mundo de cada aspecto de este castigo. Juan describió las bendiciones de la creación renovada de varias maneras, incluyendo una ciudad santa, la Nueva Jerusalén, vestida como la novia de Jesús y resplandeciendo brillantemente con la gloria de Dios.
Y uno de los símbolos más ricos que Juan usó en este contexto fue la imagen del río de la vida que fluye a través de la Nueva Jerusalén y nutre al árbol de la vida. Escuchemos lo que Juan escribió en Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Estos versículos maravillosos dibujan un río que viene desde el trono de Dios, que nutre al árbol de la vida, que a su vez sana a las naciones. Estos temas recorren todo el camino de vuelta hasta el libro de Génesis. Génesis capítulo 2 versículo 10 habla de un río que fluye del Edén y riega el jardín de Edén y al árbol de la vida. Este río es recordado como el río de delicias en Salmo 36 versículo 8 y como un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios en el Salmo 46 versículo 4. Y una extensa discusión de ese río se encuentra en Ezequiel capítulo 47 versículos 1 al 12. En la visión de Ezequiel, un hilo de agua fluye del templo y crece en un río que era tan largo que no podía ser cruzado. El agua trajo vida a donde quiera que fluía y aún cambió al salado mar muerto en agua fresca. Escuchemos lo que Dios dijo acerca de este río en Joel capítulo 3 versículos 17 y 18. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitín. En Apocalipsis capítulo 22, este río de vida se hizo aún más grande. Fluía desde el trono de Dios y del Cordero, bajando directamente en medio de la Nueva Jerusalén, indicando que la fuente última de toda vida y salud es Dios mismo. En la visión de Juan, esta abundante fuente de aguas de vida es el árbol de la vida que está en ambos lados del río. El árbol produce fruta en abundancia que es tan efectiva que aún sus hojas pueden usarse para sanar a las naciones. Cuando leemos acerca de la Nueva Jerusalén al final del libro de Apocalipsis, vemos muchos elementos que nos recuerdan el relato de Génesis y el jardín del Edén. Hay una razón, y es que, en realidad, la Nueva Jerusalén es la restauración de la creación a como debía ser. Vemos a Dios creando al ser humano y colocándolo en el lugar perfecto. En el jardín, ellos estaban destinados a madurar y a alcanzar la glorificación, pero se arruinó cuando rechazaron el propósito de Dios y le dieron la espalda. En el Edén, vemos lo que Dios quiere para los seres humanos, por lo que es de esperarse que en la Nueva Jerusalén veamos la restauración de esa perfecta relación entre los seres humanos y Dios para la que fuimos creados. Cuando observamos el libro de Apocalipsis, vemos representaciones de la Nueva Jerusalén. Encontramos que este contiene elementos del jardín del Edén, cosas como el árbol de la vida. ¿Por qué es esto? Desde el primer libro de la Biblia hasta el último libro de la Biblia. Pienso que en parte lo que está mostrando es que hay una total inversión de la destrucción que vino a través del pecado y que Dios había hecho todo correcto. El pecado no arruinó lo que Él pensaba y Él la ha traído no solo a donde todo comenzó, sino que la ha traído a la perfección. No es una creación que volverá a caer, sino es una creación que durará por siempre. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín de Edén, Dios los castigó y los expulsó del jardín, especialmente para que no comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre. Pero cuando Cristo regrese, el río de la vida regará el árbol de la vida una vez más, y todas las naciones tendrán acceso a su fruto. Toda la humanidad redimida será sanada. No habrá más pecado, enfermedad o dolencia. Los desastres naturales no ocurrirán nunca más. Todas las naciones se gobernarán a sí mismas en justicia y paz, y toda la creación de Dios será llena de su gloria. Una segunda bendición final que el pueblo fiel de Dios recibirá en los cielos nuevos y tierra nueva es que el mundo entero será un templo global para la presencia de Dios. A través del Antiguo Testamento,
Dios apartó espacios santos donde manifestó su presencia de maneras especiales. Génesis capítulo 3, versículo 8 indica que Él caminó en el jardín del Edén con Adán y Eva, y otros pasajes en las Escrituras indican que esto se debió a que el jardín era su santuario o su templo. Por ejemplo, Génesis capítulo 2, versículo 15 dice que Adán fue puesto en el jardín para trabajarlo y para hacerse cargo de él. La palabra hebrea para trabajo en este versículo es abad, y la palabra para hacerse cargo es shamar. Esto es importante porque en Números capítulo 3, versículo 8, Moisés usó estas mismas palabras para describir el trabajo de los sacerdotes que servían en el templo. En otras palabras, Adán y Eva hicieron un trabajo sacerdotal en el jardín, y esto indica que el jardín era el santuario terrenal de Dios. Más allá de esto, el río y los árboles en el templo escatológico de Ezequiel capítulo 47, versículo 7, se asemejan bastante al río del jardín del Edén, así como el árbol de la vida que está descrito en Génesis capítulo 2, versículos 9 y 10. Y cuando Ezequiel capítulo 28, versículos 13 y 14 se refiere al Edén como el monte de Dios, este usa el mismo vocabulario que el mundo antiguo usó para referirse a las montañas que tenían templos construidos en la parte superior de ellos. Después de que el jardín de Edén sirvió como su santuario en la tierra, Dios también manifestó su especial presencia en el tabernáculo. Leemos acerca de esto en Éxodo capítulo 40, versículos 34 al 38. Y después del tabernáculo, Dios comenzó a manifestar su presencia especial en el templo, como leemos en pasajes como Primera de Reyes capítulo 8, versículos 10 y 11, y Segunda de Crónicas capítulo 7, versículos 1 al 3. Hebreos capítulo 8, versículo 5 explica que estos santuarios terrenales tenían en realidad la intención de ser copias del salón del trono celestial de Dios, donde su especial presencia estaba siempre claramente manifestada. Pero en los nuevos cielos y tierra, la presencia de Dios no estará limitada a un pequeño espacio como el jardín o su simple edificio. En lugar de eso, Dios manifestará su especial presencia a través del mundo entero. Escuchemos cómo Juan describe la ciudad de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis capítulo 21, versículos 22 y 23. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis ve más allá del tiempo cuando el templo no será necesario en la Nueva Jerusalén. En lugar de eso, Dios manifestará su especial presencia en todas partes. Él bendecirá a su pueblo morando entre ellos y las naciones caminarán en su luz. Cuando ese tiempo venga, la gloria de Dios llenará el mundo, tan completamente como el sol ahora ilumina el día. Como leemos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En los nuevos cielos y tierra, la presencia especial de Dios estará con su pueblo, en todo el mundo. La renovación del mundo creará este templo global a causa de la obra de Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 1, Jesús caminó entre los 7 candelabros en el salón del trono celestial, simbolizando la presencia de Dios entre sus iglesias. Pero cuando Cristo regrese, Él establecerá su reino especial en toda la creación, así que el mundo entero será el templo de Dios y su especial presencia se manifestará en todas partes. Una tercera bendición final que Juan mencionó es que Dios establecerá el eterno reino terrenal y a Jesús como Rey. Apocalipsis capítulos 21 y 22 indican que en el centro de la tierra nueva estará la ciudad capital, la Nueva Jerusalén. En el centro de la ciudad estará el trono de Dios. El trono de Dios simboliza su gobierno como Rey. Y cuando Jesús regrese, Él se entronará en la Nueva Jerusalén, gobernando sobre el mundo entero en nombre de su Padre. En Primera de Crónicas capítulo 29, versículo 23 se indica que todos los reyes davídicos habían compartido el honor de sentarse en el trono de Dios en Jerusalén. Pero solo el último rey davídico, Jesucristo, será entronado en la Nueva Jerusalén y solo su reinado será eterno.
Todos aquellos que son redimidos vivirán en la nueva creación con Él, reconociendo su autoridad y poder, postrándose en obediencia ante su trono, dándole honor y gloria, y como leemos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 5, incluso compartiendo su reino eterno. Algunas personas viven hasta los 70 años, otros a los 80, 90 y 100 años, y entonces llega el final. No en esta nueva tierra. En esta tierra vivimos eternamente. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo estará con nosotros todo el tiempo. Podemos decir, bueno, Él debería estar en el cielo. No, Él es el Señor del cielo y de la tierra. Él estará en esta tierra como el Hijo del Hombre eternamente. Y ahora, ¿qué te gustaría más? ¿Vivir con Jesús eternamente o sin Él? Por lo tanto, yo diría que tengo muchas ganas de estar con el Señor Jesucristo en esta tierra renovada por siempre y para siempre. El reinado de Cristo en los nuevos cielos y en la tierra nueva será absolutamente perfecto. Él proveerá todo lo que su pueblo necesite. No habrá ningún pecado, ninguna corrupción, ni enfermedad o muerte. Nada afectará a nuestro gozo. Cada bendición del pacto de Dios será nuestra para siempre. Como creyentes debemos anhelar que Cristo gobierne sobre nosotros en los nuevos cielos y tierra, y debemos vivir en fidelidad y lealtad a Él justo ahora, incluso cuando seamos tentados o perseguidos, sabiendo que después de perseverar en fidelidad, compartiremos las grandes bendiciones que Dios ha previsto para su creación. En esta lección estudiamos el libro de Apocalipsis enfocándonos en los temas del Rey y su reino. Examinamos el concepto de reinado, exploramos la real benevolencia de Dios, consideramos la importancia de la lealtad humana hacia el Rey y describimos las consecuencias de bendición por la lealtad y de maldición por la deslealtad. La esperanza de todos los cristianos es que un día nuestro Rey regresará. Esta esperanza nos motiva a perseverar y a superar cada prueba que experimentamos en la vida. No importa qué dificultades enfrentemos por causa de nuestra fe, tenemos todas las razones para demostrar nuestra lealtad a Dios y a Cristo, porque sabemos que su palabra es verdad. Jesús regresará a reinar sobre nosotros y a recompensarnos. Y hasta que eso pase, confiaremos en la promesa que nos dio al final del libro de Apocalipsis. Ciertamente vengo en breve. Y nuestra respuesta es la misma que Juan. Amén. Sí, ven, Señor Jesús.